Ok, y fíjate que tomas y tocas un segundo tema que yo quiero poner sobre la mesa, que es la propuesta de nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja para precisamente la integración de la Junta de Gobierno del Banco de México. Un tema complejo también, sobre todo en esta coyuntura donde se había propuesto a otra persona y de último momento dice el presidente no, lo bajó de la propuesta y sube a Victoria Rodríguez, que aparentemente es una mujer muy preparada, pero que también ha sido y es criticada por precisamente no tener este roce, sí en la economía, sí en los dineros, pero no tanto en los mercados. ¿Cómo ven? Bueno, a ver, yo creo que ahí también es una de las decisiones muy polémicas del gobierno de López Obrador, porque si nos ponemos a ver realistamente, pues no había necesidad de mover al actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Sin embargo, dentro de la óptica del gobierno de la 4T y de la misma, del mismo ejercicio del poder presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que yo insisto en que está acumulando mucho poder, pues ahí entra ya los órganos autónomos y esta situación de los contrapesos toma un cariz distinto, ¿no? Entonces, el presidente ha pretendido en algunas ocasiones que se le meta mano al Banco de México para favorecer cierto tipo de políticas de las cuales él está tratando de hacer, ¿no? Y creo que el bajar de la contienda a Arturo Herrera tuvo mucho que ver con eso, porque había una serie de cuestiones que tenían que ver con la ley de participaciones federales y una serie de cuestiones de los estados y demás, que según ha trascendido en algunas columnas y especializadas en los temas de finanzas, pues eso le generó ahí desconfianza tanto de parte del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, como también del presidente, de que no se cumplió la instrucción presidencial de hacer algunas cosas, y entonces pues Herrera, que se fue por la parte legal y no movió algunas cuestiones que tuvieron que ver con eso, pues fue bajado de la contienda. Ahora, pretender que esta nueva persona, Victoria Rodríguez Ceja, que viene de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, pues vaya a obedecer esto, bueno, el Banco de México opera como un órgano colegiado. Existen pues el gobernador, que se pretende que ella sea la gobernadora del Banco de México, pero también está, digamos, la Junta de Gobierno del Banco de México. Son órganos colegiados y lo hemos visto en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Si bien ha habido nombramientos de personas muy cercanas a la 4T y al presidente López Obrador, pues no todas las decisiones del máximo tribunal de la Corte han sido favorables a la voluntad presidencial, ¿no? Entonces, estamos lidiando en ese sentido, primero en la Corte con poderes diferentes, ¿no? Hay división de poderes y en la Corte se refrenda y en el Consejo de la Judicatura también se refrenda día a día eso. El Banco de México no es una situación diferente, es un organismo autónomo, es garante de la estabilidad macroeconómica. Tiene que velar porque la inflación no se vaya de las manos, porque haya una política monetaria acorde no solamente a la visión que pudiera tener un gobierno en turno, sino también a lo que ocurre en otras partes del mundo. O sea, México no es ajeno, pues, a que estamos incrustados en una economía global, que hay procesos económicos que inciden totalmente en lo que pasa en nuestro país. Lo vemos regionalmente con el ahora tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hay reglas que se tienen que cumplir, hay situaciones que se tienen que ver y prever como un bloque económico integrado a una realidad global. Y lo mismo, si ahorita vemos el fenómeno inflacionario que está creciendo, que en la primera quincena de noviembre anualizado, digamos, a 7.05%, que es una inflación no vista
los últimos 20 años, pues no todo se debe a lo mejor a fenómenos internos o de la política que está ocurriendo en México. Hay una serie de factores que están elevando el riesgo en la economía, como puede ser la cuarta ola del COVID, ¿sí? Como pueden ser una serie de factores como la ratificación del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, como pueden ser el fin del ciclo económico que se está dando en algunas de las economías más industrializadas. Es decir, y ahí es donde el Banco de México, su principal labor es emitir moneda, pero cuidar que los precios no se disparen y que la inflación esté controlada y usar los instrumentos que tiene de la política monetaria para ello. No creo que una sola persona, en este caso Victoria Rodríguez Ceja, pues sí podrá guiar las políticas, pero tendrá que sumarse y va a tener una curva de aprendizaje que la va a marcar también como la próxima gobernadora. O sea, ahí creo que la responsabilidad de las personas y de los órganos colegiados como es la Junta de Gobierno del Banco de México tienen mucho que ver y no esperemos que actúe incondicionalmente como muchos lo suponen por haber sido nominada, en este caso y propuesta, por el presidente de la República, ¿no? Ok. Enrique. Sí, bueno, efectivamente, incluso los dos nombramientos que hizo Andrés Manuel, de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath, que los nombró propuesta de Andrés Manuel, pues han tomado decisiones no necesariamente alineadas al Ejecutivo y que les ha valido también ya incluso críticas en la propia mañanera. Efectivamente, es posible que aún con la llegada de esta victoria pueda no ser un momento de subordinación de la Junta de Gobierno. Lo que sí puede pasar es de que evidentemente ya al establecer las relaciones con el Ejecutivo y establecer estas medidas, como bien decía Sergio, tanto en el tema de la emisión de la moneda, el establecimiento de las tasas de interés, que es otra decisión que toma el Banco de México, qué tan caro, qué tan barato es el préstamo, el crédito en México y que de alguna manera va alineado no solamente a los intereses nacionales, sino incluso internacionales, porque es en la medida en que el dinero de las inversiones pueden venir o no al país, dependiendo de la tasa de interés. Y la tercera es también el manejo de las reservas internacionales, ¿no? Entonces, sí tiene un cúmulo de funciones que a raíz de que se le otorgó la autonomía al Banco de México, pues ha permitido mantener esto que los economistas le llaman la estabilidad macroeconómica, ¿no? Las variables de la economía que le permiten que el país no caiga en riesgo crediticio o bien que sea una alerta para los inversionistas en el país, ¿no? Entonces, sí, evidentemente tiene funciones muy económicas, pero también el nombramiento de esta persona, de Verónica, hacia la Junta de Gobierno, también da muestras de lo que, de este estilo de ejercer el poder político que tiene Andrés Manuel, de poder ir colonizando estos espacios de autonomía de las instituciones. Efectivamente, en la Suprema Corte de Justicia ya nombró también a 3 ministros de la Suprema Corte, y los 3 al menos no han ido en el mismo sentido de lo que ha establecido el Ejecutivo. En esta misma semana se eligió a otra ministra, que es la última ministra que se elige en esta administración, una militante hasta el 2018 de Morena, diputada y miembro del partido del PT, que es integrante de la coalición dominante, pero de alguna manera genera esta percepción de que va a ser una subordinación de los poderes. Evidentemente, el diseño institucional del país, del sistema presidencial que tenemos, sí permite estos contrapesos, pero también no exime el riesgo y el peligro que es que ciertos personajes que de alguna manera están subordinados a ciertos movimientos, porque la historia administrativa, la carrera administrativa de la propuesta de Andrés Manuel, pues no surge ahorita en la Secretaría de Hacienda, viene desde cuando era la Secretaría de Finanzas, en la jefatura de gobierno, es decir, hay un tema de lealtades, de conformación de equipos, de nexos, que no solamente es una persona, una decisión en ese sentido, sino que va más allá. Evidentemente, el riesgo de la colonización de estos órganos autónomos sí puede poner en predicamento
a las instituciones. Pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el nombramiento de Rosario, que de alguna manera ha desaparecido el contrapeso en estos momentos para temas tan preocupantes como el asunto de la militarización de la seguridad pública, etcétera. Pero sí, en el tema económico, sí es un asunto que tiene una dimensión mayor por la situación en la que estamos viviendo. Como bien comenta Sergio, hay un riesgo de que la cuarta ola no solamente pegue más fuerte en términos de las infecciones y del confinamiento, sino que vuelva de alguna manera a desplomar. Ya hay indicadores en estos meses, en estos días que ha sacado el INEGI sobre una ya contracción económica que está viviendo y que no se van a lograr generar el crecimiento económico que necesita el país para los empleos, etcétera, pero que de alguna manera sí está dentro de un concierto internacional y que precisamente en este momento se necesita la gente con la experiencia, con la expertise, incluso hasta con los contactos, hasta con las relaciones con otros miembros de otros bancos a nivel mundial, para precisamente saber cuáles son las directrices que tendrá que tomar el Banco de México y no tomar una decisión que ponga en riesgo ya la de por sí endeble economía mexicana. El próximo año viene un tema muy complicado en términos económicos, porque además de esta contracción económica, pues sigue habiendo la disputa geopolítica, geoeconómica en Estados Unidos y China, ¿no? En este tema, que a lo mejor ahorita nos puede parecer ajeno, pues sí tiene un impacto importantísimo en la economía del país, porque de alguna manera pues, estamos ligados totalmente a Estados Unidos con el tratado económico, pero también la situación de esta rivalidad entre Estados Unidos y China también puede pegar en la parte manufacturera, en la industria manufacturera en el país. Entonces, sí tiene esta decisión que se tome en el Senado, que como lo comentábamos, es muy probable que sea electa la propuesta del Ejecutivo, sí va a tener implicaciones importantes, además de las lealtades, además del tema de la subordinación que se maneja en los medios de comunicación, pero también en la falta de experiencia. Afortunadamente, pues hay otros miembros de la Junta de Gobierno que pueden atenuar esa inexperiencia, pero recordemos que pues, el presidente de la Junta de Gobierno, en este caso la presidenta de la Junta de Gobierno del Banco de México, tiene voto de calidad en ese sentido. Si hay empate en las votaciones, ella tiene el voto de calidad en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es el riesgo que en muchos casos se ve el nombramiento de esta persona. Ok. Gracias. Manuel. Mi participación en este rubro, en este sentido, va a ser va a correr más por el orden de la especulación política. Yo no soy experto en finanzas ni en economía, pero yo creo que esto de nombrar a Victoria Rodríguez Ceja tiene que ver con operación política, ¿no? Esa es una especulación, por eso lo comento desde ese lado, ¿no? Desde la especulación. Yo creo que es verdad que sí hay un cuerpo colegiado, como bien lo dice Enrique y como lo comentaba Sergio, en donde ella no va a ser única ni va a ser, digamos, unidireccional la toma de direcciones en ese sentido. Sin embargo, yo sí creo que así como se ha nombrado, y ya lo comentaron mis compañeros, a otras, digamos, cabezas de equipo, podríamos llamarlo así, dentro del gobierno, en posiciones que son básicamente estratégicas para la forma de control que está llevando a cabo este gobierno, representado con Andrés Manuel López Obrador, pues sí, definitivamente genera para mí pues un peligro, sobre todo por lo que acaba de decir Enrique al final, lo del voto de calidad. Y además, esta manera de tomar estas decisiones genera y marca una tendencia, manda un mensaje. Recordar que también Andrés Manuel gobierna y toma sus decisiones a partir de los mensajes que manda, ¿sí? No necesariamente porque sea unilateral la toma de decisiones. Probablemente podemos decir hay un contrapeso interno ahí en ese órgano, pero él manda el mensaje de que al final del día, si él quiere, quita, si él quiere, pone. Y eso para mí es muy importante
en su forma de gobernar. Eso le da a él un peso específico bastante importante. El mensaje es de control, el mensaje es de yo decido quién entra, quién sale y cuándo entra y cuándo sale. A pesar de verlo, digamos, este nombramiento como un nombramiento donde no va a ser una gobernadora absoluta, yo creo que a través de ese voto de calidad en caso de un empate, bien podría hacer lo que le indiquen desde fuera, ¿no? Esa es una especulación, lo manejo así y lo pongo en la mesa, ¿no? Como un punto de discusión. Yo creo que este es más bien un mensaje de control de parte del gobierno de la República. Y ya nada más para concluir este comentario, decir que por supuesto que lo que comentaba hace ratito, no iba con el afán de pensar que un contrapeso de las mismas formas y maneras como candidato en contra de alguien que pusiera Andrés Manuel López Obrador, pues iba a ser una solución. Yo más bien pienso que sería la única manera de ganar, de poner un candidato de oposición lo suficientemente fuerte como para ganar, aunque no nos lleve eso a una solución de gobierno. Ok, gracias, Manuel. Me llama la atención que de ser aceptado el nombramiento, o la propuesta de nombramiento, que bueno, es casi seguro que se acepte, o eso han manejado los medios, la Junta de Gobierno estaría compuesta en su mayoría por mujeres. ¿Creen que la paridad de género es un tema, es una moneda de cambio en el gobierno de López Obrador? O sea, es una herramienta que maneja bien. Pues ojalá que las mujeres sigan ganando espacios. Yo creo que es muy importante, ¿no? Pero más que cumplir con una cuota de género, yo creo que lo que tiene que verse, o sea, porque no es solamente la cantidad, sino la calidad misma también, ¿no? De la integración de, como vemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que presumen mucho de que ya hay una paridad de género, ¿no? De que ya hay 50% y 50% de mujeres. ¿Eso qué te puede decir? Te puede decir, pues, de que qué bueno, ¿no? Se logró una cuota importante, pero el día que dejemos de hablar de cuotas de género, de que esta cuestión la rebasemos, la sobrepasemos y se dé un proceso natural a partir de la capacidad de hombres, de mujeres, es decir, yo no quiero entrar en un debate de género, porque lo que estamos viendo en Cámara de Diputados, pues no tiene que ver tanto con la capacidad de hombres diputados, mujeres diputadas, ¿no? Sino tiene que ver con una cuestión más de propaganda de parte del gobierno, como parte de esta estrategia, que le sirve de un contrapeso para otro tipo de fenómenos que a lo mejor ha desdeñado, ¿no? Como es el caso de las protestas feministas, del caso de los feminicidios, es decir, de situaciones que le generan incomodidad y con los cuales no ha sabido lidiar el gobierno de la 4T y en particular la visión que tiene López Obrador sobre los temas de las mujeres, ¿no? Que no son en realidad una prioridad para su gobierno ni forman parte de así principal de su discurso. Simplemente eso le sirve a la 4T como una cuestión de decir, sí, no estamos preocupando por las mujeres, miren, hay una paridad de género aquí, ahora ya estoy nombrando, por lo dijo hoy en la mañanera, que estamos nominando y estamos proponiendo una mujer para que sea la gobernadora del Banco de México. Ya ven, me preocupo por las mujeres, pero por la coyuntura que marca el día de hoy, que es el Día Internacional de la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, les sirve muy bien como discurso para ciertos fines, pero no creo que sea la motivación para la designación de alguien en algún puesto en particular, ¿no? En este caso, yo estaría más de acuerdo con Manuel en el sentido de que pues hay una acumulación de poder, hay control o se pretende un control de distintos órganos, ¿sí? Para poder meter en el mismo riel de su visión económica, de llevar las finanzas para acá o para allá,
pero pues se topa ahí con este diseño institucional que comenta Enrique de estas instituciones, ¿no? Pero el que sea hombre o mujer, desde mi punto personal, pues tendríamos que verlo ya más bien en función de las capacidades, ¿no? De hombres y mujeres. No quiero en ese sentido entrar en un debate porque yo respeto muchísimo de verdad a las mujeres y me encanta de que cada vez veamos más mujeres. Hace muchísima falta todavía empujar más y abrir espacios reales de poder, de decisión, que se dan a lo mejor en el ámbito privado. Estamos viendo pues mujeres que ya son las CEOs o las meras de empresas a nivel global, pero hace falta también pues seguir abriendo espacios, pero no solo eso, sino la educación desde la casa, ¿no? Porque seguimos con una visión muy machista a nivel de la familia, a nivel de las decisiones de todo esto, y eso se refleja también en la forma como se manejan los asuntos de género en el ámbito político. Ok. Enrique, no te nos duermas. Sí, no. Estaba pensando, ¿sabes por qué? Porque luego pues uno que ve redes sociales, cuando se tocan estos temas, y luego vemos que somos 3 hombres y una mujer, luego la corrección política es hombres hablando de temas de género, ¿no? En el tema de la corrección política. Entonces, yo celebro, obviamente, que también, igual que Sergio, que mientras más mujeres vayan ocupando espacios en igualdad sustantiva de hombres y mujeres, se tengan las mismas oportunidades y que al final del día avancemos a una situación en la que el género no sea un tema de diferencia, sino más bien sea el tema como persona, ¿no? Quien tenga o no las capacidades para ocupar X o Y puesto. Evidentemente entiendo el sistema de cuotas de género como un proceso de transición desde una realidad que es desigual, ¿no? En el que se parte de una estructura desigual, en lo que me atrevo a mencionar en este discurso feminista de la estructura patriarcal, ¿no? Entonces, en una estructura patriarcal, ¿no? Las cuotas yo las entiendo como un proceso de transición hasta lograr una sociedad donde la diferencia de género no tenga nada que ver con las capacidades personales. Yo entiendo así y por eso celebro que mientras más mujeres, sea por el sistema de cuotas, etcétera, sigan rompiendo ese techo de cristal, porque de alguna manera pues, partimos de posiciones totalmente de desigualdad en ese sentido de hombres y mujeres en este momento, ¿no? Aspiramos a una sociedad igualitaria donde eso ya no tenga nada que ver. En ese sentido lo celebro y qué bueno que haya más mujeres en la Cámara de Diputados. El asunto es cuando ya en el tema del análisis político, en este caso de la decisión, es, además de lo que comenta Sergio, de cubrir estos vacíos de la narrativa y de un aspecto que se le ha atorado a esta gestión, no solamente al presidente, se le ha atorado al gobierno en general, porque ha habido una contradicción entre aquellas demandas del movimiento de mujeres que viene construyéndose antes del 2018 y que de alguna manera muchas de las que hoy ocupan espacios de poder brevaban de ese discurso y de esa narrativa y que hoy se encuentran a veces en contradicción con lo que establece el propio presidente de la República en sus mañaneras cuando se refiere a este tema, ¿no? Entonces, es un tema, el tema de género es un asunto que se le atora al gobierno en general porque no encuentran esa narrativa que les permita conciliar el proyecto de Andrés Manuel con estos elementos, no solamente el feminismo, también hablamos del medio ambiente, hablamos de otros movimientos que no entran dentro de este esquema narrativo y del proyecto de Andrés Manuel. En el caso particular de la propuesta que se está haciendo del Banjico, pues iniciaríamos, y esto tiene que ser igual hombres o mujeres, pues que cumpla con los criterios que establece la ley, ¿no? Y en este caso particular parece que hay un cuestionamiento de que la persona propuesta no está cubriendo con los requisitos que establece la ley de experiencia en materia monetaria y los 5 años en un puesto gerencial en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que empezar a analizar qué tan bien o qué tan mal es esta propuesta. Pero creo que también en el tema de los nombramientos y lo que mencionaba Manuel, de esta forma de ejercer control, pues lo vemos en otras instancias, el asunto de lo que está pasando en el CIDE, que está pasando en otras instituciones, donde hay una lógica de poder y de control, que es, hay que quitar todo. O sea, el movimiento de Andrés Manuel
es todo lo que existía antes del 2018 no sirve. Pasemos a algo nuevo. Ahorita están en un proceso de transición y ahorita lo vemos en el caso del Banco de México, lo estamos viendo con la Suprema Corte, lo vamos a ver con el INE cuando empiece el tema de lo que puede ser un fracaso de la revocación de mandato y que se le quieran asumir los costos al INE, lo vamos a ver en la forma en la que van a querer nombrar a los nuevos consejeros, lo estamos viendo en las instituciones de educación, lo vamos a ver próximamente en la rectoría de la Universidad Nacional también, y lo estamos viendo en el tema de la administración pública con el tema de la descentralización. ¿Qué es a lo que viene? El obradorismo no solamente es un movimiento político, sino también viene como un movimiento de recambio de élite política. No es un cambio de derribar una élite, sino es un cambio de refrescar desde su punto de vista a una élite política que viene construyéndose desde finales de los años 80, 90 y que se consolida en el 2000 con la etapa de la post-transición. Lo que está haciendo Andrés Manuel con este tipo de decisiones de control y de nombramientos es generar una nueva clase política, una nueva clase de funcionarios que sean adeptos a su propio movimiento, ¿no? Entonces, aquí en el tema, volvemos a lo que iniciamos con el asunto del decreto. El tema no es lo justo, lo legal, sino las necesidades del movimiento en esta narrativa. Andrés Manuel, yo tengo, lo decía Sergio, el tema de la trascendencia. Andrés Manuel llegó a la presidencia ya con un proyecto preconcebido. Él ya traía no solamente el diseño, sino ya traía todo lo que venía en la estructura de gobierno como hacia el interior en términos ideológicos. No solamente el obradorismo no lo podemos ver solamente, o desde mi punto de vista, analizarlo como analizábamos las administraciones pasadas, donde decíamos, el gobierno de Enrique Peña Nieto, 6 años, es una estructura administrativa, con un gobierno, con ciertos valores, principios que establecía en su ejercicio del poder. El obradorismo viene por algo más y viene a establecer todo un recambio de ideología, viene un recambio de clase política, de élite política, de clase dirigente en este país. No es solamente una gestión de gobierno, y aquí es donde le encuentro sentido a lo que decía Sergio del asunto de la trascendencia. No son 6 años, no son 6 años del movimiento de la presidencia de Andrés Manuel. Vienen por todo un movimiento que va o que busca dar un cambio de 360 grados a la administración pública, a las misiones de las instituciones de educación superior, a los órganos autónomos, incluso a la clase empresarial. Andrés Manuel, antes de llegar en el 2018, se decía que el conflicto de Andrés Manuel con los empresarios. Si ustedes han revisado el tema de la relación empresarial, hay un conflicto con un sector del empresariado, pero el gran capital sigue estando del lado del Estado mexicano, del lado de Andrés Manuel, y lo vimos esta semana en la comida con su consejo de asesor empresarial, Carlos Slim, Emilio Azcárraga Gallán, Olegario Vázquez Aldair, ¿no? O sea, los medios de comunicación podrá atacarlos en las mañaneras a los reporteros, pero a los grandes capitalistas, al gran capital que sigue brevando del Estado mexicano, sigue estando consolidada esa coalición. Ahora le da entrada a otra élite empresarial, que es con la que se están metiendo, otorgando contratos de infraestructura, de obra pública, etcétera. Pero el tema de los nombramientos es quitar y eliminar a toda una élite política que se ha formado en este país en los últimos 20, 30 años para hacer un recambio adepto y alineado al movimiento obradorista. Y en ese sentido tenemos que entender no solamente el nombramiento o la propuesta para el Banco de México, lo vamos a tener que ver con las propuestas para consejeros electorales en el INE, lo que se va a manejar en el tema de la sucesión en la rectoría, todos los nombramientos que van a ir buscando este perfil. Ahorita es el tema de las mujeres porque eso sirve a una narrativa y a una coyuntura política, pero al rato va a ser, y lo dijo, y no sé si se recuerdan esa controversia también en el agregado cultural en España, ¿no? Cuando el tema se estableció que él decía que iba a nombrar a una mujer indígena para que fuera agregada cultural de la embajada en España. Es decir, los nombramientos también son parte de esta narrativa y de esta construcción ideológica de un movimiento que va más allá de una gestión de gobierno o de una gestión administrativa. Es ahí donde tenemos que ir ubicando las coordenadas y entender estos nombramientos que se van a hacer ahorita y los que vienen posteriormente. Sí, solo para
complementar lo que mis compañeros dicen, Enrique y Sergio. No hay mucho más que yo pueda agregar, la verdad es que lo han dicho muy, muy bien y muy completo. Pero a mí me gustaría, en este asunto de la paridad, ver una estructura de selección, ¿sí? Una estructura de selección que cuando menos fuera pública, fuera de dominio público y todos pudiéramos ser testigos de un concurso en donde las competencias, en donde los conocimientos, en donde las calidades y las cualidades sirvan para ver realmente quién es el más idóneo para ocupar un puesto. Y si ese más idóneo, bueno, pues, o esa más idónea es mujer, qué bueno, yo de verdad lo celebraría. Lo que a mí realmente me preocupa es ese nombramiento directo, ¿no? Que es como una adjudicación directa, dicha en términos de contrato, ¿no? Casi es como una adjudicación directa, porque al menos yo no me enteré de que, quizá lo hubo, pero yo no me enteré de que hubiera un proceso de concurso entre varios candidatos o candidatas para poder ocupar un puesto así, como el puesto de la Secretaría de Educación. Y a mí me encantaría que este nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja no terminara siendo pues una nueva Delfina u otra Delfina. Ok. Aunque bueno, pues es un poder que sí tiene el presidente, ¿no? Sí, por ley sí. Claro, es una facultad, pero además también no podemos negar que antes de la llegada de Andrés Manuel, este tipo de nombramientos se hacía por cuotas partidistas en el Congreso, ¿eh? Así es. El tema ahorita es una decisión unipersonal, porque es una facultad del presidente y tiene mayoría en las cámaras. Pero en el sección de Vicente Fox, de Calderón y de Peña, todos los nombramientos que se hacían en órganos autónomos y que tenía que ver con órganos colegiados era una repartición de cuotas. Es decir, yo nombro al presidente de la Junta de Gobierno del Banjico, pero a mí me das 2 subgobernadores, ¿no? Yo hago el nombramiento de esos 2 subgobernadores. Lo mismo pasó en el INE. Diferente hoy. Bueno, en el INE, ¿verdad? No, sí, totalmente. El tema es de que como es una decisión que tiene que pasar por el Congreso, al final del día, porque ahí radica la soberanía popular y la representación política, entonces es cuando se pervierte el sistema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los consejeros del INE, se modificó en el 2014, se modificó el procedimiento para elegir a los consejeros electorales, entonces ya no era una propuesta directa de los grupos parlamentarios, se iba y se establecía que eran organizaciones de la sociedad civil quienes planteaban a los perfiles, iban a la Junta de Coordinación Política, la Junta de Coordinación Política, a partir de esos perfiles que las organizaciones proponían, hacían las ternas, y esas ternas eran las que iban al pleno, ¿no? Y los elegían en el pleno. La idea era eliminar de alguna manera esta repartición. Al final del día se supo que las organizaciones que mandaban las propuestas pues eran las mismas que estaban ligadas con muchos partidos políticos, ¿no? Y terminaba de pervertirse. Desafortunadamente todo sistema o todo sistema y procedimiento de selección de este tipo de situaciones siempre cae en la captura, ya sea la captura por parte del Congreso, porque es una nominación que tiene que recaer en alguien, y en este caso en el Congreso de la Unión por esta facultad que tiene y por la representación de la soberanía, o recae en el presidente de la República, que es, pues al final del día, quien es jefe de gobierno y jefe del Estado mexicano, ¿no? En el caso nuestro, en el Estado, es el presidente representa en estas 2 figuras, jefe de gobierno y jefe de Estado. Entonces, al final del día, por más que hagamos o propongamos un establecimiento de un sistema ajeno a este sistema, tiene que recaer en alguien la decisión. Y en nuestro sistema, o es el Congreso, o es el presidente de la República en ese sentido, ¿no? Hay otros, en la Suprema Corte, pues tiene que ver con la elección. Incluso ni siquiera la Suprema Corte elige a los consejeros de la Judicatura, sino es el Senado de la República, ¿no? Entonces, sí entiendo la postura de Manuel, que eso sería lo deseable. El tema es que como está el diseño institucional que tenemos en este país, al menos en la experiencia que yo tengo, que he visto en Cámara, en el Congreso, para poder mejorar estos procesos y que llegue la meritocracia o que sea el mérito el que te lleve esos espacios, termina siendo capturado de alguna u otra forma, ¿no? Ese era el comentario. Así es. Pues muchísimas gracias. No sé si Sergio tenga algo más que agregar. El tiempo se ha ido como agua. Llevamos casi 2 horas hablando. Bueno, ustedes, ¿no? No sé si quieran agregar algo, cerrar con algo.
decir algo más? Sergio. Pues no, simplemente pues vamos a tener una segunda mitad de este sexenio muy interesante, muy compleja, donde pues el círculo más radical de Morena, en este caso, y cercano al presidente López Obrador, pues se ve que está tomando mucha fuerza, mucho ímpetu, y que en ese sentido, pues el presidente va a hacer lo que sea favorable a su movimiento y a la perpetuación de este movimiento del obradorismo, como lo mencionamos en alguna parte de esta charla, porque sí, el proyecto no es para quedarse nada más 6 años, ¿no? Es un proyecto, como bien lo hemos comentado, Enrique lo ha planteado muy bien, integral, porque se trata de tratar de abarcar en este recambio institucional y de gente y de clase política nueva, pues para poder sentar las bases de esta transición o de esta, más bien, alargamiento de esta nueva corriente que ahora será y ya se menciona como el obradorismo, y todo aquello que sirva a los fines de este proyecto, pues irá sumando hacia eso, y todo aquello que pudiera estorbar, como hemos visto, a la consecución de los planes de este proyecto, pues tratará de dársele la vuelta de alguna manera o de tratar de restarle importancia o en algunos de los casos hasta desaparecer o eliminar, digamos, este contrapeso que pudiera estorbar a los planes de este proyecto transeccional, ¿no? Y muchísimas gracias por esta oportunidad, encantado de compartir con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Enrique. Perdón, muchas gracias, Manuel, por estar hoy aquí conmigo en el cuarto blog ya de Hablemos de. Esperemos que este no sea el primero, que sean muchos más, porque creo que hay muchos temas que hay que tocar, que es importante tocar y que es importante que la gente sepa, ¿no? Tú dijiste hace rato algo súper importante, Enrique. ¿Cuántas personas saben o han leído o ven las noticias o lo ven en redes y se enteran de qué tiene el paquete económico o de qué tiene cierta situación? Y qué bueno que hablamos ahora. La verdad es que yo aprendí mucho y espero que como yo, pues todos los que vean este programa aprendan también. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí.